Julio y Esteban habían trabajado durante meses en esa motocicleta. La habían comprado usada, maltrecha, con el motor casi muerto, pero con paciencia y talento la dejaron reluciente. Esteban era el mecánico, Julio el que sabía vender. Juntos hacían un equipo perfecto. Por eso, cuando finalmente un comprador apareció en redes sociales dispuesto a pagar un buen precio, sintieron que todo valía la pena. La cita fue acordada en una plaza comercial en la colonia Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Era lunes 27 de mayo, el sol caía fuerte sobre el pavimento caliente, y aunque todo parecía rutinario, el aire tenía algo raro ese día. No sabían que estaban a punto de entrar a una trampa. Mientras esperaban al supuesto comprador, notaron la presencia de una patrulla que rondaba lentamente la zona. No era algo inusual, pero cuando 3 oficiales bajaron del vehículo y se dirigieron directo hacia ellos, algo se les revolvió en el estómago. «Buenas tardes, jóvenes. ¿Esa moto es suya?», preguntó uno de los policías, de bigote espeso y gafas oscuras. «Sí, señor. Venimos a venderla, todo está en regla», respondió Julio con tono firme, sacando los papeles del vehículo. El segundo oficial, más robusto y de rostro endurecido, tomó la factura con brusquedad. La miró de arriba abajo, frunciendo el ceño como si algo no le cuadrara. «Esto parece falso», dijo sin titubear. «Vamos a tener que llevarlos». «¿Cómo que falso? Esa factura es legítima, viene del concesionario», replicó Esteban claramente confundido. El tercer policía, más joven pero con la misma actitud autoritaria, se les acercó demasiado. «Miren, esto puede arreglarse, les vamos a dar chance. 40,000 pesos y aquí no pasó nada». Julio y Esteban se miraron incrédulos. El calor, la tensión, la amenaza velada, todo empezó a cerrarse como una tenaza. Intentaron explicar, razonar, incluso suplicar, pero los agentes no cedían. «No tenemos ese dinero», dijo Julio con la voz ya temblorosa. «Entonces vamos para adentro», respondió el primero mientras hacía una seña a los otros 2. Los jóvenes fueron esposados sin justificación clara. Nadie les leyó sus derechos. No había denuncia, ni flagrancia, ni razón aparente, solo una supuesta irregularidad con la factura y una cifra imposible de pagar. Mientras los subían a la patrulla, Esteban alcanzó a ver cómo uno de los policías escondía discretamente los documentos de la moto en su chaleco. El trayecto fue silencioso, tenso. Ninguno de los oficiales explicó hacia dónde se dirigían ni por qué. Los acusaban de algo sin fundamentos y no había forma de probar su inocencia más allá de los papeles que acababan de desaparecer. En medio de la angustia, Esteban logró meter la mano al bolsillo trasero y sacar su celular. Disimuladamente, escribió un mensaje. «Nos detuvieron, policías quieren dinero, ayuda, Tepeyac». Se lo envió a su hermana. Mientras tanto, dentro de la patrulla, los agentes intercambiaban frases cargadas de amenaza. «O pagan, o se quedan encerrados un buen rato. Tienen hasta que lleguemos. Si no hay dinero, allá los acomodamos». Julio sudaba frío. Pensaba en su madre, en su trabajo, en el esfuerzo que les había costado levantar esa moto. Todo eso podía acabarse en unas horas si no actuaban rápido. No era solo una extorsión, era su vida desmoronándose. Esteban, por su parte, se aferraba al pequeño rayo de esperanza. Su hermana leería el mensaje. Ella sabría a quién acudir. Tal vez todavía había una salida, pero mientras tanto estaban solos, encerrados en una patrulla con 3 hombres armados, corruptos, que jugaban con sus destinos como si fueran peones sin valor. La patrulla dio una vuelta cerrada y se enfiló hacia una zona desconocida. No era ninguna delegación ni agencia oficial, solo una calle desierta al borde de la alcaldía. Allí los bajaron y los metieron a un cuarto oscuro, sin ventanas, con olor a humedad. Cerraron la puerta con candado y se fueron. Julio y Esteban quedaron allí, a oscuras, con el eco de sus propios pensamientos retumbando en las paredes. El reloj corría lento y el miedo crecía. La oscuridad en la que quedaron encerrados Julio y Esteban era casi total. Apenas una rendija en la parte superior de la puerta,
Permitía el paso de una línea tenue de luz. No sabían si era de día o si la tarde ya caía. El silencio era espeso, cortado solo por los pasos lejanos de los policías y el crujir ocasional de la estructura metálica. ¿Crees que le llegó el mensaje a tu hermana?, preguntó Julio en voz baja, como si temiera que incluso sus palabras fueran escuchadas por quienes los tenían ahí. Estoy seguro de que sí. Ella siempre está al pendiente. Solo espero que no sea tarde, respondió Esteban, intentando mantenerse firme, aunque su respiración delataba su nerviosismo. Pasaron más de 2 horas. Los policías regresaron, esta vez con un nuevo tono, más agresivo, más directo. Ya hablamos con su familia, dijo uno de ellos sin decir cómo ni cuándo. ¿Van a pagar o no? ¿Dónde están nuestros papeles?, insistió Julio. No hicimos nada malo. El oficial más joven lo empujó contra la pared. 40,000, ¿sí o no? Si no, los vamos a sembrar con droga. Nadie va a defenderlos. Ustedes se lo buscaron. No tenemos esa cantidad, dijo Esteban, interponiéndose. ¿Qué quieren que hagamos? El policía lo miró con desprecio. Tienen hasta esta noche. Si no hay lana, les armamos una carpeta con robo y falsificación. Y se quedan ahí unos añitos. Las amenazas eran claras y muy reales. Julio sentía el sudor correrle por la espalda. No era solo el calor, era el peso de la impotencia, de saberse atrapado por quienes deberían protegerte. El tiempo seguía corriendo. La angustia aumentaba. Los policías no solo querían dinero, querían quebrarlos, hacerlos sentir que no había salida. Esteban recordaba las historias que había escuchado de su tío, ex policía. Historias de agentes que usaban su placa como escudo para cometer atrocidades. Nunca imaginó que él sería víctima de algo así. Ahora entendía el miedo que muchos callaban. Mientras tanto, del otro lado su hermana Ana le había mostrado el mensaje a su tío Rogelio, ex agente de la SSC, retirado hacía 5 años. Al leerlo, su rostro cambió. Esto no es cualquier cosa, dijo con seriedad. Esto huele a operativo sucio. Ana no sabía qué hacer. Rogelio tampoco tenía acceso directo a las patrullas, pero aún conservaba números importantes. Llamó a una antigua compañera, hoy encargada de una unidad especial dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Necesito que verifiques si alguna patrulla detuvo a 2 jóvenes en Tepeyac. No aparecen en ningún registro, explicó con urgencia. Al otro lado de la línea, la mujer confirmó lo peor. No había ningún ingreso ni reporte en el sistema. De regreso en el encierro, los policías abrieron la puerta bruscamente. Van a llamar a su familia. Les van a decir que traigan el dinero a una dirección que les daremos. Y nada de pasarse de listos. Les pasaron un teléfono. Bajo presión, Julio marcó. Mamá, escucha, no me preguntes nada. Diles que reúnan lo que puedan. Quieren 40,000, no sé. Habla con el tío, con quien sea. Cortaron la llamada de inmediato. Les repitieron que solo tenían unas horas. La desesperación era un grito ahogado que se sentía en el pecho. Afuera, Ana y Rogelio ya se habían movilizado. No podían arriesgarse a ir solos al punto de entrega. Necesitaban ayuda, pero aún no sabían a quién recurrir con rapidez. Dentro del cuarto oscuro, Esteban se recostó contra la pared. Su mente repasaba cada instante, buscando una lógica, pero no la había. Lo único que tenían era la esperanza de que alguien los estuviera buscando. Cuando los policías regresaron por última vez esa tarde, su tono fue distinto, más calculador. Ya no gritaban, solo miraban. Si no hay dinero en 2 horas, los entregamos con cargos, y se olvidan de su vida anterior. Cerraron la puerta con violencia. Julio se dejó caer al suelo. Esteban se mantuvo de pie, con los ojos fijos en la rendija de luz. El tiempo era su enemigo, y cada minuto que pasaba los hundía más. Pero algo, en algún lugar, ya se estaba moviendo. Rogelio sabía que cada minuto era oro. El mensaje de su sobrino no era cualquier cosa. Era una denuncia directa contra policías activos, un secuestro exprés en curso. Había visto muchas cosas en sus años en la corporación, pero esto lo hizo hervir por dentro.
No podía quedarse de brazos cruzados. Marcó a un número que tenía guardado desde hace años, uno que juró nunca usar a la ligera. Al otro lado respondió una voz fría, formal. «Unidad de enlace operativo, ¿quién habla? Soy Rogelio Guzmán, exagente, matrícula 7845. Solicito contacto inmediato con la oficina de García Harfuch. Tengo un caso urgente de oficiales involucrados en secuestro y extorsión en Gustavo A. Madero». La operadora dudó un segundo. Luego pidió datos, detalles, nombres. Rogelio se los dio con precisión quirúrgica. No eran suposiciones. Tenía el nombre de los jóvenes, la zona, la hora y el número de patrulla. Media hora después, la información ya estaba sobre el escritorio de uno de los asesores directos de Omar García Harfuch. El jefe de la policía capitalina tenía fama de ser implacable contra la corrupción. Desde su llegada, había instaurado protocolos de vigilancia interna más estrictos, pero sabía que aún había elementos podridos entre sus filas. Y cuando uno de esos casos aparecía con evidencia tan clara, actuaba sin demora. Al leer el informe, frunció el ceño. 3 nombres aparecían una y otra vez en reportes grises: Roberto N., Daniel N. y Jorge N., oficiales con historial limpio en papel, pero con múltiples señalamientos verbales sin pruebas contundentes. Ahora todo tomaba sentido. Quiero a asuntos internos en camino. Silenciosamente, localicen esa patrulla. Que nadie filtre nada, ordenó Harfuch. A través de triangulación satelital, rastrearon el GPS del vehículo. Las rutas coincidían con la versión del tío Rogelio. No había paso por ninguna agencia, ni se registró detención formal. Todo indicaba un recorrido encubierto. Una unidad táctica se desplegó desde Cuauhtémoc hacia Gustavo A. Madero. Sin sirenas, sin uniforme visible. Era un operativo interno delicado con el objetivo de atrapar a los corruptos en flagrancia. Mientras tanto, en el improvisado cuarto donde Julio y Esteban seguían encerrados, el tiempo parecía congelado. Ya no hablaban, solo escuchaban. Cada ruido era una posible señal, un giro del destino. Los policías entraron una vez más. «Vamos al MP». «Ya fue suficiente», dijo el más rudo como si estuviera harto del juego. Julio intentó preguntar algo, pero una mirada fulminante lo silenció. Los subieron de nuevo a la patrulla, sin devolverles los papeles, sin permitirles comunicarse con nadie. El vehículo tomó rumbo hacia una agencia ministerial cercana, pero esta vez algo cambió. A unas cuadras de llegar, una camioneta negra sin insignias se les cruzó de frente. De inmediato, 4 agentes con chalecos tácticos descendieron y rodearon la unidad. «Vehículo detenido, todos con las manos visibles», gritaron con voz firme. Los 3 policías intentaron argumentar. Uno puso la mano en el radio, pero fue reducido al instante. No hubo espacio para excusas. Todo estaba registrado, y el operativo había sido autorizado directamente desde la oficina de Harfuch. Julio y Esteban no entendían nada. Solo cuando un agente se acercó y les dijo: «Tranquilos, ya están a salvo», pudieron soltar el aire que llevaban atrapado en el pecho. Fueron liberados ahí mismo. Mientras tanto, los 3 oficiales fueron esposados frente a la misma patrulla que habían usado para el secuestro. El oficial al mando del operativo les leía sus derechos, mientras otros aseguraban evidencias dentro del vehículo. Uno de los agentes encontró los papeles de la moto, ocultos en la guantera junto a una bolsa con dinero y un folder con facturas alteradas. A la distancia, Harfuch recibió la confirmación por radio. Su rostro no mostró alivio, sino determinación. «Quiero ese expediente listo antes de que amanezca, y que la Fiscalía Anticorrupción se encargue del resto. El sistema no perdona a los que traicionan el uniforme, y esta vez la justicia no había llegado tarde». La liberación de Julio y Esteban fue solo el inicio de una serie de pasos meticulosos. Lo que había comenzado como un operativo discreto se convirtió en un caso emblemático dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa misma noche, los 2 jóvenes fueron llevados a una unidad especial de atención a víctimas. Les ofrecieron agua,
atención médica y, sobre todo, la oportunidad de hablar. Julio fue el primero en romper el silencio. Su voz aún temblaba, pero sus palabras eran firmes. Narró con detalle cada paso del secuestro, desde el momento en que llegaron a la plaza comercial hasta el instante en que los policías fueron detenidos. Esteban corroboró cada dato, aportando además el mensaje que había enviado a su hermana, prueba clave de la cronología del crimen. Los testimonios fueron grabados, archivados y transferidos directamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. No había dudas. Había secuestro exprés, intento de extorsión, abuso de autoridad y manipulación de evidencia. Y todo, con nombres, fechas, documentos y ubicación precisa. Esa misma madrugada, Omar García Harfuch ofreció un breve comunicado. No hubo rodeos. Esta secretaría no tolerará ningún acto de corrupción. 3 elementos fueron detenidos por actos que traicionan la confianza ciudadana y el uniforme que portaban. La investigación continuará hasta las últimas consecuencias. Las palabras resonaron fuerte en los noticiarios de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, una intervención policial contra policías corruptos no solo se había ejecutado con rapidez, sino con firmeza institucional. Los 3 detenidos fueron ingresados al reclusorio preventivo Varonil Norte. Allí, un juez de control escuchó los cargos y, tras revisar las pruebas, dictó prisión preventiva. Tenían demasiados elementos en su contra. El caso no se trataba de una confusión, era una operación sucia, premeditada, y había quedado expuesta. Afuera, la opinión pública se encendía. En redes sociales, el nombre de Harfuch se convirtió en tendencia. Algunos lo llamaban el último bastión de la integridad dentro de la policía capitalina. Otros exigían investigaciones más amplias. Pero todos coincidían en algo. El caso de Julio y Esteban era una ventana a una realidad que muchos vivían y pocos denunciaban. Mientras tanto, los jóvenes intentaban retomar la normalidad. Julio volvió a su trabajo en un taller automotriz del centro. Esteban se refugió en su familia, aún procesando el impacto psicológico de haber sido víctima de una extorsión institucional. Ambos sabían que sus vidas no serían iguales, pero también sabían que su testimonio había encendido una chispa. La moto, finalmente, les fue devuelta. Los papeles, aunque manipulados por los oficiales, fueron verificados como legítimos. La factura original estaba en regla. Todo el argumento que los había llevado a esa pesadilla era una mentira construida por quienes tenían poder para inventar cualquier cosa. El proceso judicial avanzaba. La Fiscalía presentó videos de vigilancia, grabaciones de audio del interior de la patrulla y hasta registros del GPS que demostraban que nunca hubo ingreso oficial a una agencia del Ministerio Público. La defensa de los oficiales no pudo contradecir los hechos, solo alegaron que todo había sido un malentendido, pero los hechos eran sólidos, los documentos hablaban, y la justicia esta vez no se dejó comprar. A medida que más detalles salían a la luz, se conoció que uno de los policías ya había sido señalado por otros ciudadanos. Nunca hubo denuncias formales. El miedo, como siempre, era el principal aliado de la corrupción. Pero esta vez ese miedo fue vencido. El operativo encabezado por Asuntos Internos, con autorización directa de Harfuch, se convirtió en un modelo para otros casos similares. Se activaron nuevas alertas dentro de la corporación. Se pidió revisión interna de todos los elementos asignados a la alcaldía Gustavo A. Madero. Y lo más importante, se impulsó una campaña de denuncia ciudadana. Si te detiene alguien sin motivo, si te piden dinero a cambio de no llevarte, denuncia. No estás solo, decía la campaña lanzada días después. Julio y Esteban fueron invitados a compartir su historia en medios. No por fama, sino por convicción. Querían que otros supieran que era posible enfrentar al abuso y salir con dignidad. Lo que comenzó como una simple venta de motocicleta se convirtió en una lucha por justicia. Y aunque las cicatrices no desaparecen, hay victorias que valen más que el miedo. 2 meses después de aquella tarde en Tepeyac,
el caso llegó a su cierre. El juicio contra Roberto N., Daniel N. y Jorge N. se llevó a cabo con celeridad, respaldado por pruebas incontestables. La defensa intentó alargar el proceso, cuestionando la legalidad de las grabaciones, la autenticidad de los testimonios, incluso la actuación de los agentes de asuntos internos. Pero nada funcionó. El juez fue claro: existía evidencia suficiente de secuestro exprés, intento de extorsión y abuso de autoridad. No solo por los hechos del 27 de mayo, sino por el patrón de comportamiento evidenciado en las investigaciones. La sentencia fue contundente: prisión preventiva oficiosa mientras se avanzaba hacia la etapa de juicio oral, con una carpeta sólida y en constante actualización. Julio y Esteban estuvieron presentes en la audiencia, no por morbo ni por venganza, querían cerrar el ciclo. Frente al estrado hablaron con voz firme, recordaron cada momento sin dramatismo, con una serenidad que solo el paso del tiempo y el acompañamiento profesional les había dado. El juez escuchó con atención. La sala estaba en silencio absoluto. «No pedimos privilegios», dijo Esteban. «Solo queremos que lo que nos pasó no le vuelva a pasar a nadie». Julio asintió. Su mirada se encontró por un segundo con la de uno de los acusados. No dijo nada, pero en sus ojos había algo más fuerte que el enojo: dignidad. Al salir, fueron recibidos por miembros de la Unidad de Atención a Víctimas. Les ofrecieron acompañamiento psicológico continuo y asesoría jurídica gratuita si decidían demandar por daño moral. Julio solo pidió que se garantizara que esos hombres no volverían a patrullar. Esteban, que otros como ellos fueran identificados a tiempo. La reacción del jefe de la SSC no se hizo esperar. Harfuch convocó a una rueda de prensa donde abordó el caso de forma directa. Este no es un caso aislado, es una muestra de lo que aún debemos erradicar. Por eso, hoy anuncio la implementación de un nuevo protocolo de control interno en todas las alcaldías, con énfasis en Gustavo A. Madero. No podemos permitir que el uniforme se use para extorsionar. El uniforme es para servir. Las palabras de Harfuch fueron bien recibidas por la ciudadanía. Aunque algunos aún desconfiaban del sistema, otros vieron en este caso una señal de que sí era posible enfrentar la corrupción. Lo importante, decían muchos, era no callarse. En los días siguientes, más personas se acercaron a denunciar casos similares. Algunas historias coincidían con el modus operandi de los mismos tres oficiales, otras eran nuevas. La Fiscalía Anticorrupción abrió carpetas adicionales. Lo que Julio y Esteban habían iniciado ahora era un movimiento. A nivel interno, la SSC ordenó una revisión total de los archivos de oficiales con reportes extraoficiales. Se creó una nueva línea confidencial de denuncias y se capacitó a elementos de primer contacto para identificar conductas sospechosas entre sus propios compañeros. Julio volvió al taller con más fuerza. Cada día, al arrancar una moto o ajustar un motor, recordaba por qué valía la pena seguir adelante. Esteban decidió estudiar Derecho. Dijo que no podía quedarse solo con el enojo, quería entender el sistema para cambiarlo desde adentro. Ambos, sin buscarlo, se convirtieron en símbolos. No de víctimas, sino de ciudadanos que se negaron a ceder ante la injusticia. Su historia se compartió en escuelas, foros de seguridad y campañas institucionales. Y aunque el miedo siempre deja huellas, también deja lecciones. Hoy, aquellos tres oficiales enfrentan cargos graves. La investigación complementaria está por concluir, y todo apunta a una condena ejemplar. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, miles de jóvenes como Julio y Esteban siguen luchando por sus sueños, confiando un poco más en que el sistema puede funcionar. Porque cuando la ley actúa, cuando el honor pesa más que el poder, la justicia deja de ser una promesa para convertirse en realidad. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias reales de justicia y valor. Y no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir con más casos impactantes.